James Herriot, un veterinario en apuros. Capítulo 18. Cuando me dieron de alta en el hospital, yo confiaba en que me enviaran inmediatamente a ultramar, e incluso me preguntaba si podría volver a estar en contacto con mis compañeros y amigos de la escuadrilla. Sin embargo, y con gran sorpresa por mi parte, supe que debía pasar 2 semanas en una residencia para convalecientes antes de que se tomara una decisión. Dicha residencia se hallaba situada en Puddleston, cerca de Leominster. Una mansión impresionante, rodeada de hermosos jardines. Al frente de todo había una directora, una dama encantadora con la que nosotros, los aviadores afortunados, jugábamos al cricket, en absoluto un deporte violento, o dábamos paseos por los bosques. Allí resultaba fácil olvidar que estábamos en guerra. 2 semanas de tratamiento me dejaron en plena forma, y pensé que no tardaría mucho en verme de nuevo en acción. Al dejar Puddleston, me ordenaron volver a Manchester, y de nuevo a Heaton Park, y esta vez me parecía extraño pensar que no contaba con un solo conocido entre los miles de hombres que llenaban los barracones. A excepción, por supuesto, del comandante que me enviara al hospital. A mi llegada tuve una entrevista con él y el hombre no se anduvo con rodeos. Herriot, me temo que ya no pueda volar más. Pero ya me han operado. Estoy mucho mejor. Lo sé. Pero ya no puede clasificársele como 100% en forma. Oficialmente se le ha rebajado de graduación y usted debe comprender que los pilotos han de ser de primera clase. Sí, claro. Él examinaba el expediente que tenía en la mano. Veo que es cirujano veterinario. Esto presenta un problema. Por lo general, y cuando un piloto no puede volar, se le enrola en el personal de tierra. Pero el suyo es un trabajo de reserva. Realmente no se le puede utilizar en otra actividad, aparte la de piloto. Sí. Habrá que pensar algo. Todo era muy impersonal, muy oficial. Aquellas simples palabras, y pronunciadas por un hombre de su categoría, no dejaban lugar a la discusión y borraban de un plumazo todo cuanto yo hubiera podido imaginar alguna vez acerca de mi futuro en la Real Fuerza Aérea. Me sentí bastante seguro de que, si habían terminado mis días de vuelo, me desmovilizarían. Y al salir de la oficina del comandante y regresar lentamente a mi barracón al otro extremo del parque, medité sobre mi contribución al esfuerzo de guerra. No había disparado un solo tiro contra el enemigo. Había pelado montañas de patatas, lavado incontables platos, paleado carbón, cuidado cerdos, recorrido kilómetros haciendo marchas y ejercicios sin fin. Y por último, y como por arte de magia, había aprendido a volar. Y ahora todo había sido en vano. Pasé ante el gran comedor, y la marcha de la Real Fuerza Aérea que salía por los altavoces me atronó los oídos. La música familiar me recordó tantas experiencias y a tantos amigos que de pronto me sentí muy solo. Deseaba tener a alguien con quien hablar. Era una nueva sensación para mí, y allí mismo, en aquel ambiente tan improbable, empecé a darme cuenta de lo mucho que disfrutaba charlando con los granjeros durante mis visitas de veterinario. Es una de las cosas más agradables de la práctica rural, pero hay que procurar tener a la vez la mente muy atenta al trabajo entre manos, o puedes meterte en un buen lío. Y casi me veo en el mayor problema de mi vida por culpa de lo ocurrido en casa del señor Dugleby. Era un pequeño propietario que tenía unas cuantas cerdas
y cuidaba a los lechoncillos hasta que estos alcanzaban su peso para la matanza en unas saurdas muy rústicas, tras la estación del ferrocarril en las afueras de Darrowby. También era un fanático del cricket, siempre rebosante de historias y anécdotas de ese deporte, y hablaba de él sin parar horas y horas, incansable. Yo le escuchaba con mucho gusto porque también me ha fascinado siempre el cricket, aun cuando creciera en Escocia, donde apenas se juega. Al avanzar entre los lechones, apenas les dedicaba una parte de mi atención, ya que casi me creía presente en el gran campo de Headingley, con los héroes de Yorkshire. Dios mío, tenía que haber visto a Len Hutton el sábado, decía él en tono reverente. 180 y sin darle la oportunidad a nadie. Era maravilloso verle, e hizo una buena imitación del golpe definitivo del gran hombre. Sí, me lo imagino, asentí sonriendo. ¿Y desea usted que estos cerdos estaban cojos, señor Dougleby? Verá, esta mañana observé que algunos andaban a saltos y encogiendo una pata. ¿Sabe? Maurice Leyland estuvo casi tan bien como Len. No tiene tanta clase como él, claro, pero vaya si puede aplastarlo. Desde luego, ese Maurice es pequeño pero luchador, dije. Me incliné, agarré a un cerdito por la cola y le metí el termómetro en el recto. ¿Se acuerda de él y Eddie Painter en el partido de prueba contra Australia? Me miró con una sonrisa soñadora. ¿Que si lo recuerdo? Por Dios, eso es algo que jamás olvidaré. Vaya un día aquel. Retiré el termómetro. Este animalito tiene una temperatura de 40 grados. Tal vez haya un poco de infección en alguna parte. Quizás en las articulaciones. Fui palpando los miembros, pequeños y rosados. Sin embargo, es curioso. Las articulaciones no están hinchadas. Y me han dicho que Bill Bowes va a dejar sin bolas a Somerset cuando inicien los turnos hoy. Esa es la meta que se propone. Sí, es un gran lanzador, ¿verdad? Comenté. Me encanta ver a un buen lanzador rápido. Supongo que usted los habrá visto a todos. A Larwood, Bose, G.O., Allen y los demás. Pues claro que sí. Podría estarme todo el día mirándoles. Tomé a otro de los cerditos cojos para examinarle. Esto es bastante raro, señor Dougleby. La mitad de los cerdos de esta saurda parecen cojos, pero no se ve nada. Sí, bueno, será eso que dice usted. Alguna enfermedad de las articulaciones. Tendrá una inyección para eso, ¿no? Y mientras se la pone le contaré que vi a Wilfred Rhodes llegar 8 veces a la meta en una sola tarde. Llené la jeringuilla. De acuerdo. Será mejor que les inyectemos a todos. ¿Tiene ahí un rotulador? El granjero asintió y levantó a uno de los animalitos, que inmediatamente soltó un aullido de protesta. Jamás hubo otro como Wilfred, me gritó él por encima del estruendo. Eran como las 2:30 y la meta estaba empapada de agua por la lluvia cuando le lanzaron la pelota. Sonreí y alcé la jeringuilla. Qué bien se pasaba el tiempo escuchando esos recuerdos. Me disponía ya totalmente feliz a clavar la aguja en el muslito rosado cuando uno de los cerdos empezó a mordisquear la punta de mi bota. Bajé los ojos al círculo de criaturas que alzaban la cara para verme, alarmados por los agudos chillidos de su compañero. Y todavía estaba pensando en Wilfred Rhodes cuando observé lo que parecía una ampollita blanca en uno de los morros levantados hacia mí. Y había otra en aquel,
y otra. No les había visto la cara hasta ahora, porque todos habían tratado de huir corriendo de mí, pero una campanita de aviso sonó de pronto en mi mente. Me incliné y agarré un cerdito, y al apretar aquella ampollita en el morro, un viento helado me bajó por la espalda, alejando la visión grata del cricket, del sol y del césped verde. No era una ampollita, era una vesícula, una vejiga delicada que se rompió fácilmente bajo la presión de mis dedos. Me temblaban los brazos cuando solté al cerdito y me puse a examinar a fondo las pezuñas diminutas y hendidas. Había más vejigas allí, más planas y difusas, pero todas revelaban el mismo horror. Con la boca seca levanté otros 2 animales. Todos estaban igual. Al volverme hacia el granjero, me abrumó la impresión de piedad y también de culpabilidad. Él seguía sonriendo amablemente, ansioso de continuar con su historia, y yo estaba a punto de darle la peor noticia que un veterinario puede dar a un ganadero. Señor Dougleby, me temo que tendré que telefonear al Ministerio de Agricultura. ¿Al ministerio? ¿Para qué? Para decirles que tengo un caso prácticamente seguro de fiebre aftosa, de glosopeda. ¿Glosopeda? No puede ser. Sí, lo siento muchísimo. ¿Está seguro? No me corresponde a mí mostrarme definitivo al respecto, señor Dougleby. De eso se encargará uno de los funcionarios del ministerio. Debo telefonear inmediatamente. No parecía el lugar más probable para encontrar un teléfono, pero el señor Dougleby era también el dueño de la carbonería vecina. Pronto estuve en comunicación con el ministerio y hablé con Neville Craggs, uno de los funcionarios de servicio en ese momento. Por lo que me dices, no puede ser otra cosa, por desgracia, Jim. Se lamentó. De todas maneras, quédate ahí hasta que yo llegue. En la cocina de la granja, el señor Dougleby me miró inquisitivamente. ¿Y ahora qué? Tendrá que aguantar mi presencia un ratito. No puedo irme hasta que sepamos el veredicto. Guardó silencio un instante. ¿Qué ocurrirá si es lo que usted cree? Me temo que habrá que sacrificar a sus animales. ¿A todos? Esa es la ley. Lo siento. Pero recibirá una compensación. Él se rascaba la cabeza. Sin embargo, podrían mejorar. ¿Por qué hay que matarlos a todos? Tiene razón, dije encogiéndome de hombros. La mayoría de los animales se recuperan, pero la fiebre aftosa es terriblemente contagiosa. Mientras los estuviera tratando, la enfermedad se contagiaría a las granjas vecinas y luego a toda la comarca. Sí, pero piensa en los gastos. Esa matanza general debe costar miles de libras. De acuerdo, pero lo otro sería mucho más caro. Aparte de los animales que murieran, piense en la pérdida de leche y de carne en vacas, cerdos y ovejas. Serían millones al año. Por suerte, Gran Bretaña es una isla. Supongo que tiene razón. Buscó la pipa. ¿Y está bien seguro de que eso es lo que hay aquí? Sí. Ah, bien, murmuró. Son cosas que pasan. Las palabras eternas de Yorkshire. Las había oído muy a menudo y en circunstancias que harían que mucha gente de ciudad, incluido yo mismo, se dieran de cabezazos contra la pared. La pequeña propiedad del señor Dougleby sería pronto un lugar silencioso y de muerte, pero él se limitaba a tomar la pipa y decir: son cosas que pasan.
Al ministerio no le costó mucho decidirse. El motivo de la infección, casi con seguridad, había sido una carne importada que el señor Dougleby no hirviera a fondo con la comida de los cerdos. Se confirmó la glosopeda y se dio el alto en todas las actividades en un radio de 25 kilómetros. Yo me desinfecté. Desinfecté también el coche y volví a casa. Me desnudé. Se llevaron mis ropas para fumigarlas y me metí en un baño caliente con antiséptico. Echado en la bañera, me preguntaba qué podría haber ocurrido. Si se me hubiera pasado por alto la enfermedad, habría seguido alegremente mi ronda, llevando por todas partes la destrucción y el caos. Siempre me lavaba las botas antes de salir de una granja, pero ¿y el borde de mi chaqueta larga que mordisqueaban los cerditos? ¿Y la jeringuilla? ¿Incluso el termómetro? A continuación tenía que haber ido a ver el rebaño de vacas lecheras con pedigrí de Terence Bailey. 200 vacas impecables. Una raza mejorada a lo largo de varias generaciones. Venían extranjeros de todo el mundo a comprarlas, y yo podía haber sido la causa de su aniquilamiento. Y el mismo señor Dougleby. Me lo imaginaba recorriendo las granjas con el carro del carbón. También él habría ido extendiendo el contagio. Lo más probable es que hubiese vendido unos cuantos cerdos en la subasta de esta semana, llevando la enfermedad mortal por todo Yorkshire y más allá. Bien claro se veía que podíamos haber iniciado una catástrofe de gran magnitud. Un desastre de importancia nacional que hubiese supuesto millones de pérdidas. De no ser por el hecho de que ya estaba sudando, habría roto a sudar ahora solo de pensarlo, porque me habría unido al desgraciado grupo de veterinarios que habían pasado por alto una enfermedad como la glosopeda. Conocía a algunos, y mi corazón sangraba al pensar en ellos. Podía suceder con tanta facilidad. Hombres muy ocupados que tratan de examinar a los animales que luchan y cosean en edificios oscuros, pensando a la vez en la lista de visitas que les esperan. Y otros albures. Lo inesperado de la situación. Un caso que no resulta típico o una distracción. Mi distracción había sido el cricket y casi había originado mi caída. Pero logré evitarla y hundiéndome más aún en el agua caliente, recé una plegaria silenciosa de gratitud. Más tarde, tras el cambio completo de ropas e instrumentos, continué mi ronda y al entrar en el gran establo de Terence Bailey, comprendí de nuevo mi buena suerte. Las filas de animales hermosos, meticulosamente limpios, las ubres firmes y elevadas colgando entre las corvas, las cabezas delicadas, las patas finas hundidas en la paja, eran la viva imagen de la perfección bovina y además totalmente irreemplazables. Una vez se confirma la fiebre aftosa en un distrito, sobreviene un periodo tenso de espera. Los granjeros, los cirujanos veterinarios y sobre todo los funcionarios del ministerio están a la expectativa preguntándose si habrá habido algún contagio antes del diagnóstico, preparándose para el aviso telefónico que anuncia la temida catástrofe que puede destrozar sus vidas. Para los habitantes de la ciudad, una epidemia de fiebre aftosa o glosopeda es algo remoto que leen en la prensa. Para la gente del campo significa la transformación de las granjas y campos tranquilos en hornos crematorios y piras funerarias. Significa el sufrimiento y la ruina. Seguíamos esperando en Darrowby. A medida que iban pasando los días sin que el teléfono nos diera noticias de animales cojos o que insalivaban en exceso,
llegamos a creer que el episodio de Duglevi era lo que habíamos esperado. Un caso aislado originado por unos cuantos trocitos de carne importada. Yo casi me bañaba en desinfectante en todas las granjas, lanzando una fuerte solución de Lysol sobre mis botas y ropas protectoras, de modo que el coche apestaba y todos arrugaban la nariz en cuanto yo entraba en una tienda, en correos o en el banco. Al cabo de casi 2 semanas, había empezado a sentirme razonablemente seguro, pero cuando recibí una llamada de la famosa granja Bailey, sentí una premonición de temor. Era el mismo Terence Bailey en persona. ¿Quiere venir a ver una de mis vacas, señor Herriot? Tiene ampollas en una de las ubres. ¿Ampollas? Casi se me paró el corazón. ¿Está babeando? ¿Cojea? No. Solo son esas asquerosas ampollas. Parecen llenas de líquido. No podía hablar cuando dejé el teléfono. Una asquerosa ampolla bastaría. A veces empezaba así en las vacas. Salí corriendo hacia el coche y durante el viaje mi mente seguía revolviéndose como un pájaro atrapado. La de Bailey era la granja que visitara directamente después de la de Duglevi. ¿Sería posible que hubiera llevado el contagio yo mismo? Pero el cambio de ropa, el baño, el termómetro y los instrumentos desinfectados. ¿Qué más podía haber hecho? ¿Y las ruedas del coche? Bueno, también las había desinfectado. Era imposible que yo tuviera la culpa. Y sin embargo, me recibió la esposa del señor Bailey. Me fijé en esa vaca cuando la estaba ordeñando esta mañana, señor Herriot. El rebaño todavía se ordeñaba a mano, y según la tradición de una buena familia de trabajadores, la señora Bailey compartía la tarea por la noche y por la mañana con su marido y los empleados de la granja. En cuanto le agarré las ubres, comprendí que la vaca estaba inquieta, continuó. Entonces vi que tenía muchas ampollas pequeñas y una grande. Conseguí ordeñarla y la mayoría de las ampollas se reventaron, pero la grande aún sigue allí. Me incliné a examinar ansiosamente la ubre. Tal y como decía, muchas ampollitas rotas y una grande, intacta y oscilante. Todo resultaba horriblemente evocador, de modo que, sin decir nada, pasé junto a la vaca, la agarré por el morro y le hice volver la cabeza. Le abrí la boca y examiné desesperadamente los labios, las mejillas, las encías. Creo que me habría desmayado de encontrar algo, pero todo estaba limpio y normal. Le levanté las 2 patas delanteras por turno, fregoteándole las pezuñas con agua y jabón. Nada. Até una cuerda a una de las patas traseras. La pasé sobre una viga y con ayuda de uno de los hombres alcé la pata. Más fregoteo, más examen. Nada. Lo mismo ocurrió con la otra pata trasera. Cuando terminé, sudaba a chorros, pero no había adelantado nada. Le tomé la temperatura y la encontré un poco alta. Luego empecé a caminar de un lado a otro por el establo. ¿Algún problema con las demás vacas?, pregunté. La señora Bailey agitó la cabeza. No, solo con esta. Era una mujer hermosa, de unos 30 años, con el rostro colorado y curtido de los que trabajan al aire libre. ¿Qué opina usted? No me atreví a decírselo. Tenía una vaca con ampollas en las ubres en el mismo centro de un distrito sometido a vigilancia por temor al contagio de la glosopeda. Yo no podía correr riesgos. Había de llamar al ministerio. Pero ni aún entonces fui capaz de pronunciar las palabras terribles. Lo único que conseguí decir fue:
¿Puedo usar el teléfono, por favor? Pareció sorprendida, pero luego me sonrió. Sí, claro. Pase a la casa. Mientras recorría el establo, contemplé de nuevo las hermosas vacas, y más allá del patio, los corrales donde se hallaban las novillas y los terneritos en sus casillas. Todos ellos con la sangre de Bailey, lograda y perfeccionada a lo largo de varias generaciones de cuidadosa selección y cría. Pero los matarifes profesionales no respetan tales cosas, y si mis temores se realizaban, una rápida serie de bang bangs acabaría con todos ellos en un par de horas. Entramos en la cocina de la granja y la señora Bailey me indicó la puerta al otro extremo. Ahí encontrará el teléfono, en la habitación delantera. Me quité las botas de goma y estaba cruzando la cocina, los pies solo cubiertos por los calcetines, cuando casi fui a caer sobre Giles, el precioso bebé de la familia, un crío de 1 año que se me metió entre las piernas. Me incliné a retirarle de en medio y él alzó la carita y me sonrió con una sonrisa amplia y desdentada. Su madre se echó a reír. Mírelo, es un diablillo, y eso que el brazo le duele bastante desde que le vacunaron contra la viruela. Pobrecillo, dije distraído, acariciándole la cabecita al abrir la puerta, pensando ya en la conversación que iba a seguir. Había dado unos cuantos pasos sobre la alfombra, más allá del umbral, cuando me detuve en seco. Di la vuelta y entré de nuevo en la cocina. ¿Dijo usted que le han vacunado contra la viruela? Sí, hemos vacunado a todos nuestros hijos en cuanto cumplían su edad, pero los otros jamás reaccionaron así. Tengo que cambiarle las vendas todos los días. Que le cambia las vendas. ¿Y fue usted la que ordeñó a esa vaca? Sí, claro. Un rayo de luz brilló de pronto, inundando de sol mi mundo oscuro y turbado. Volví a la cocina, cerrando la puerta a mis espaldas. La señora Bailey me miró un instante en silencio, y luego habló en tono vacilante. ¿No quería llamar por teléfono? No, contesté. He cambiado de opinión. Ya. Alzó las cejas y pareció desconcertada, pero sonrió de nuevo y tomó la tetera. Bueno, entonces tal vez quiera beberse una taza de té. Gracias, será estupendo, dije, y me dejé caer muy dichoso en una de las sillas duras de madera. La señora Bailey puso el agua al fuego y entonces se volvió. A propósito, todavía no me ha dicho qué le pasa a esa vaca. Sí, claro, lo siento, dije en tono ligero, como si se me hubiera olvidado mencionarlo. Solo tiene una erupción pustulosa, y la verdad es que usted fue quien se la contagió. ¿Que yo? ¿Qué quiere decir? Verá, la vacuna que usan para los niños se hace con el virus de la vaca, y usted la transportó en sus propias manos, desde el niño hasta el animal. Y sonreí disfrutando de aquel gran momento. Abrió la boca y luego se echó a reír. Oh, señor, no sé qué va a decir mi marido. Jamás había oído algo semejante. Se miraba los dedos poniéndolos ante los ojos. Y además, con lo cuidadosa que soy siempre. Pero he estado un poco atareada con lo del brazo del bebé. Bueno, no tiene importancia. Llevo en el coche un ungüento que se lo curará casi enseguida. Tomé el té observando las actividades de Giles. En unos minutos había originado el mayor caos en la cocina, y en este instante se hallaba felizmente ocupado en vaciar todo el contenido del armario del rincón. Doblado en dos, el pequeño traserito apuntando al aire, arrojaba cazuelas, tapaderas y cepillos a sus espaldas
con intensa concentración, hasta que el armario estuvo vacío. Entonces, al mirar en torno en busca de más diversión, se vino directamente hacia mí sobre unas piernecitas vacilantes. Los dedos de mis pies, solo cubiertos con los calcetines, parecían fascinarle, y cuando los agité ante sus ojos, trató de agarrarlos con sus manitas gordezuelas. Cuando al fin consiguió atrapar el dedo gordo, levantó de nuevo la vista hacia mí con otra sonrisa muy amplia, en la que brillaban 4 dientecitos. Le devolví la sonrisa con sincero afecto mientras me invadía el alivio. Y no porque me sintiera agradecido, es que realmente apreciaba al crío. Y aún sigo apreciando a Giles. Es uno de mis clientes, un granjero corpulento, ya casado y con hijos, que siente un gran afecto y conoce muy bien a las vacas de pedigrí y que conserva la misma sonrisa amplia, solo que ahora hay unos cuantos dientes más en su boca. Pero nunca sabrá que por culpa de su vacuna de la viruela, casi me dio a mí un ataque al corazón.